Hace poco hablé de las 5 religiones más locas del mundo, pero hay una que quise dejar aparte pues da bastante de qué hablar por sí sola. Para verla tenemos que trasladarnos a la Polinesia, concretamente a la isla de Vanuatu. Allí existe una población conocida como Tanna, que a principios del siglo XX fue colonizada por los europeos. Acorde a su modus operandi, establecieron un régimen opresivo que obligaba a los indígenas a despreciar sus antiguas costumbres y convertirse al cristianismo. Sin embargo, aunque se adaptaron lo suficiente para sobrevivir, en el fondo los nativos seguían manteniendo una creencia ancestral, aquella según la cual sus antepasados regresarían cargados de riquezas y les devolverían la prosperidad frente a estos invasores. Durante un tiempo, los colonos se desentendieron de la isla, pues estaban demasiado ocupados con la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que permitió a los indígenas reforzar sus tradiciones, centradas en el culto a los antepasados y a Queraperamun, un dios asociado con el monte Tucosmera. Pero entonces los extranjeros volvieron, solo que esta vez la cosa fue muy distinta. Ya no eran colonizadores europeos, sino combatientes estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. Estos no tenían interés en convertir a nadie a su religión. Su paso por la isla se centraba en construir una base militar que les serviría como un punto estratégico y de reserva en su guerra. Los estadounidenses no llegaron en barcos, sino montados en aviones que asombraron absolutamente a los indígenas más allá de lo imaginable, pues estos hombres extraños cabalgaban por el aire. Además, traían muchísimo cargamento en concepto de provisiones. Y por si fuera poco, solicitaron la ayuda de los indígenas para construir más rápidamente la base y el mini aeropuerto que necesitaban. Al ver todo esto, los indígenas tuvieron claro lo que pasaba. Estas gentes sobrenaturales, que venían desde los cielos cargadas de comida y artefactos mágicos, eran sin duda sus antepasados místicos, enviados por el dios Queraperamun para devolverles la prosperidad. Los estadounidenses no entendían bien lo que pasaba, de hecho ni siquiera le prestaron suficiente atención al asunto como para darse cuenta del impacto que realmente estaban teniendo. Ellos estaban demasiado urgidos con la construcción de su base, y los indígenas parecían pacíficos. De hecho, eran extrañamente amigables por algún motivo, así que, ¿para qué complicarse? De hecho, aproximadamente 10.000 indígenas sirvieron en el Cuerpo de Trabajo de Vanuatu, un batallón especial de las Fuerzas Armadas estadounidenses que se improvisó allí para proporcionarles apoyo logístico sobre la zona durante la campaña de Guadalcanal contra el Imperio japonés. Aunque aquella pudo considerarse una campaña relativamente pequeña en comparación con la Gran Guerra, para las gentes de Tanna fue una batalla legendaria entre los dioses que guardarían para siempre entre sus mitos. Aquí es donde la historia carece de la información que más nos gustaría poseer, y es la identidad de un tal John Frum. A todas luces, John Frum fue un miembro de la aviación estadounidense de la Segunda Guerra Mundial que iba en ese regimiento, y este debió de hacer una especial amistad con los indígenas. ¿Quién sabe? Quizás fuera el hombre al mando de la misión, o tal vez se tratara simplemente del encargado de repartir los suministros. Fuera como fuese, John Frum se convirtió en el centro del culto religioso de esta gente. Para ellos era un dios, tal vez una encarnación del dios Queraperamun, y los aviones que los habían traído a él y sus compañeros, junto con los objetos mágicos como encendedores, gafas de sol, espejos y demás, y la gran cantidad de alimentos y demás recursos, no hacían sino reforzar sus creencias. Posiblemente el propio John Frum nunca se diera cuenta de lo que estaba pasando, o si lo hizo, no se lo tomó demasiado en serio o no le dio tiempo a explicarles quién era realmente. De hecho, es muy probable que ni siquiera se apellidara Frum, que lo que estuviera diciendo cuando le preguntaban quién era fuese «soy John y vengo de» cualquiera que fuese su ciudad o estado. Eventualmente los estadounidenses terminaron su trabajo allí y se marcharon a casa. La guerra terminó, y los colonos occidentales fueron regresando poco a poco. Esta vez con una actitud muchísimo más pacífica, pero aún así predicando el cristianismo otra vez. Sin embargo, enseguida se dieron cuenta de que algo muy raro había ocurrido con los indígenas, pues eran más amigables con ellos, pero eso era lo de menos. La gente de Tanna había construido sus propios aviones. Eso sí, los había hecho con madera, lodo, pajas, lianas, y desde luego no eran funcionales.
y también habían construido largas pistas de aterrizaje para que el transporte de los dioses, es decir, los aviones, pudieran volver a aterrizar. Algunos se situaban a lo largo de las pistas con antorchas en las manos, imitando los gestos de los controladores aéreos americanos, lo que para ellos era algún tipo de invocación mágica. Incluso habían tratado de imitar las parabólicas y otros artefactos militares, y les rendían culto. Habían sincretizado estos elementos con sus creencias antiguas y realizaban sus rituales ancestrales sobre ellos esperando que alzaran el vuelo o que les trajesen de vuelta al tal John Frum. Poco sirvió que los colonos intentaran demostrarles que esa gente mística a la que adoraban no eran dioses, sino que se trataban de la misma cultura occidental de la que ellos provenían, pues apenas les hicieron caso. Si bien la mayoría de indígenas de Vanuatu acabaron convirtiéndose al cristianismo, los más devotos del culto Frum, que se contaban por miles, llegaron a la conclusión de que, para que los dioses regresaran envueltos en regalos y gloria, debían rechazar a estos falsos mensajeros y todo lo que tuviera que ver con la sociedad europea, abrazando más que nunca su forma de vida tradicional, con la única excepción del culto a los aviones y demás parafernalia militar. En 1957, un líder del movimiento John Frum creó el Ejército Tanna, una sociedad ritual no violenta que organizaba desfiles de estilo militar de hombres con rostros pintados con colores rituales y vestidos con camisetas blancas con las letras T.A.U.S.A. Este desfile tiene lugar cada año el 15 de febrero, fecha en que los seguidores creen que regresará John Frum. En 1974 recibieron por fin una respuesta a sus plegarias, aunque no era John Frum, sino el duque de Edimburgo, que en su visita a Vanuatu quiso acercarse también a esta gente y, entre otras cosas, regalarles una foto suya firmada. Y así, los indígenas le sumaron a su panteón y le interpretaron como otra deidad relacionada con John Frum. De hecho, su fotografía continúa siendo preservada y adorada, junto con varios retratos obsequiados a lo largo de los años. La cosa llegó tan lejos que el movimiento John Frum ya tiene su propio partido político, por la necesidad de reivindicar los derechos y necesidades de su gente en la isla, pues recordemos que no son los únicos habitantes. Y su líder fue citado por la BBC en los últimos años diciendo que John Frum era su dios y que eventualmente regresaría.